El cultivo recurrente del alma humana. Qué forma bonita de hablar de nuestro trabajo de crear alma, de darle forma a nuestra alma. El cultivo recurrente del alma humana. Fíjense ustedes, nuestra alma no es algo hecho, es algo que estamos haciendo. Como dijo Pablo de Tarso, tenemos que ganárnosla. Como lo dice el maestro Samael, tenemos que fabricarla, hacerla. Como lo explica Echeverría, debemos estar cultivándola recurrentemente. Y en un campo de cultivo sabemos que se pueden cultivar muchas cosas distintas. Juan el Bautista, antes de bautizar a Jesús de Nazaret, le dice a los fariseos y saduceos: porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. En Mateo 3:9. ¿Cómo interpretamos eso? Debemos esculpirnos a nosotros mismos. ¿Sí? Martillo y cincel para trabajar sobre sí mismo. Cuando Jesús fue al templo de Jerusalén, entre las parábolas que expuso estuvo la llamada parábola de los labradores malvados. Y al finalizar el relato dice: Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21:42. Y en los Hechos de los Apóstoles, Pedro, ahí tenemos una pintura del Greco, hecha en 1608, representando a Pedro, dirigiéndose a los gobernantes de Jerusalén, a los ancianos, a los escribas, a los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, y además los parientes de los sumos sacerdotes, les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? En los Hechos de los Apóstoles, es decir, para los apóstoles está clarísimo que la piedra de la que se habla misteriosamente desde Juan es un ser humano. Y por extensión, ya vimos que Jesús dice: esto que yo hago y más pueden hacer ustedes. Si yo soy uno como ustedes, ustedes son unos como yo, lo único es que yo me he desarrollado de tal forma y ustedes no lo están haciendo o no lo han hecho. ¿Sí ven? Esas misteriosas palabras de la piedra en la Biblia. La visión gnóstica es que esta piedra sagrada, de la cual Dios puede levantar hijos, somos nosotros los seres humanos, que tenemos que cincelarnos a nosotros mismos en nuestro camino de transformación. Para los católicos romanos, Jesús es el único Hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado para la salvación de nuestros pecados y por tanto única piedra sagrada en la edificación del templo. Esta explicación equivocada de los romanos se convirtió en dogma de fe, mientras que para los gnósticos Jesús era tomado como ejemplo de un alto iniciado en los misterios gnósticos, que deberíamos aprender de él para realizar nuestra propia gran obra y construir el templo sagrado. De hecho, él mismo lo dice: esto que hago yo y más podéis hacer vosotros. Ah, no, pero es que lo puedes hacer porque él te lo va a conceder desde el cielo, porque él es Dios. ¿Vale? Usted lo ve así, pues pídalo así. Yo no lo veo así.
Yo creo que lo que me está diciendo es que yo puedo hacer lo que él hace porque somos de la misma simiente, la especie humana. Así que profundizar en estos misterios de la piedra cúbica de Yesod, como la llamaron los cabalistas, corresponde a las enseñanzas de la alquimia. Enseñanzas que no son objetos de este curso, pero cuyo trabajo iniciamos cuando estamos trabajando con la esencia para crear nuestra alma. Ese trabajo alquímico lo inicia toda persona que quiere trabajar sobre sí mismo para transformarse. Así pues, nuestra doctrina gnóstica sostiene, a diferencia de otras creencias cristianas, que no tenemos alma, que tenemos esencia de alma, semilla de alma, y que el alma tenemos que cultivarla, tenemos que crearla nosotros mismos a partir de la esencia o budata. Y eso es lo que dice, con otras palabras, la ontología del lenguaje en su tercer postulado, que tenemos que crearnos a nosotros mismos en el lenguaje y a través de él. Ese tercer postulado de la ontología del lenguaje nos dice que los seres humanos se crean a sí mismos mediante el lenguaje. Es decir, dicho de otra forma, a través del uso del lenguaje somos dioses creadores. Y la gente tiembla cuando oye, mira, blasfemo, se está llamando a Dios. Son palabras. Busquen qué quiere decir esa palabra. ¿Sí? Cuando crearon la idea del Dios único y verdadero, pues ya crearon otra idea respecto de la palabra. Pero dioses creadores en todas las tradiciones milenarias han sido otra cosa. Pues bien, nosotros desde cierto nivel de perspectiva somos dioses creadores, creamos nuestra vida, creamos nuestra cultura, creamos nuestra civilización, creamos muchas cosas. No, solo somos humanos. Bueno, vale, somos humanos creadores hechos a imagen y semejanza de los dioses que dicen que nos crearon. Hay otros que no lo plantean así, pero cada quien cree lo que quiere. El gnosticismo plantea que nos podemos crear a nosotros mismos. La ontología del lenguaje dice que nos podemos crear a nosotros mismos. Y esa es la solución de esa enigmática frase del Evangelio de Juan, el poder del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros aceptamos plenamente esa frase y consideramos que nuestro lenguaje, nuestro verbo, es creador.